Este episodio me acaba de dejar sin palabras y en shock. Vamos a repasar lo ocurrido con el nuevo capítulo de Succession. Si quieres conocer mi opinión y análisis al completo, te aconsejo que te quedes hasta el final del video. Yo soy Cubo Ferro y estás en Plano Secuencia. Vamos con la intro y comenzamos. Hola, ¿qué tal mis queridísimos planos? Espero que te encuentres muy bien porque hoy fue uno de esos capítulos que marcan historias. Y antes de comenzar con el análisis, me gustaría decirte que el video va a contener spoilers, así que si no has visto el episodio te aconsejo, pero muchísimo que lo veas para que te des un taquito de ojo nada más con el capítulo que acabamos de tener. Ahora sí, si eres un aventurero y ya viste el episodio, entonces pues quédate conmigo. Joder, ¿qué capítulo acabamos de tener? Para muchos puede sentirse como demasiado pronto, para muchos puede sentirse como insuficiente, pero francamente creo que estamos viendo un capitulazo histórico en el sentido de que difícilmente vamos a tener un desarrollo tan completo respecto a un episodio centrado en la muerte de un personaje como lo tuvimos ahora. Posiblemente sea uno de los mejores capítulos en la historia de la televisión de los últimos 10 años. No estoy comparándolo así a gran escala con otras series importantes, pero sí creo o considero que es uno de los grandes episodios de la televisión. Sin embargo, creo que no fue perfecto en muchos aspectos. En el primero que quisiera comentar es que a pesar de que tuvimos la impactante y la inesperada muerte de Logan Roy, creo yo que hizo falta cocinarse más. ¿Y a qué me refiero? No porque toda la serie nos hayan anunciado que Logan Roy ya estaba viejo y que también ya estaba enfermo, sino porque lo sentí demasiado pronto en esta temporada en particular. Yo sé que, por ejemplo, alguien que se la va a aventar en maratón toda la serie va a decir, no puede ser que se muera Logan Roy, pero en este momento en el que estamos en el episodio 4, creo yo que tenía demasiado para dar más. Es decir, sentí que se pudo haber desarrollado bastante más la historia de Logan Roy con la separación de sus hijos y solamente nos duró 4 capítulos. Esto creo que le jugó un poco en contra porque, por ejemplo, y no es por hacer comparaciones a gran escala, pero me recordó bastante a un capítulo punto de quiebre muy similar a lo que tuvimos en el episodio de Ozymandias en Breaking Bad. No voy a hacer spoilers de lo que pasa en Breaking Bad. Si no la has visto, te recomiendo muchísimo que la veas. Pero en ese capítulo tuvimos... Es el penúltimo episodio de la serie y es yo creo que el más impactante respecto a lo que sucede. Y en este capítulo en Succession íbamos a tener algo parecido. Sin embargo, el que nos lo hayan presentado en el episodio 4 creo que le juega muy en contra. Siento yo que lo tuvimos demasiado pronto. Creo que se pudo haber explorado más y así causar más impacto. Sin embargo, el episodio como tal estuvo francamente espectacular. Si tuviera que poner una calificación, yo le daba sin problema 5 estrellas. La ejecución, las actuaciones, sobre todo las actuaciones estuvieron de 10. La mezcla de sonido, también cómo nos ambientaban para sentir nosotros también ese estrés, en el sentido de que estaban hablando por teléfono sobre la muerte de su padre y se escuchaba simplemente una vocecita por ahí de Tom, y esto a nosotros también nos desesperaba, al menos yo sentía eso. También es algo complicado que una serie te maneje este juego de tú la estás viendo que le están aplicando RCP al personaje, pero dices, es que es Logan Roy. Yo siento que en algún punto el señor se va a levantar y va a decir, ¿saben qué? Estoy de vuelta, va a decir fuck off, y tengo que censurar eso en YouTube. Va a decir una grosería el señor cuando se levante, va a aparecer un zombie, el hombre parece inmortal. Yo de verdad sentí que en algún punto se iba a levantar, sobre todo al escuchar las declaraciones de sus hijos, pero no, la serie realmente nos mostró eso y estuvo súper crudo el cómo lo manejaron, el que nosotros no pudiéramos ver cómo le estaban aplicando RCP más que el movimiento de las manos de la azafata. Me pareció increíble porque es demasiado fuerte para que nosotros lo veamos. No podemos ver a nuestro héroe caer. Le dieron esa dignidad al personaje. Recordemos que las temporadas pasadas a Logan Roy no le gustaba para nada que lo vieran en una posición débil, que lo vieran enfermo, que lo vieran que no podía caminar, y en este último episodio que sale él, le dieron como esa dignidad en el sentido de que jamás, bueno, tuvimos un pequeño frame donde sí está Logan Roy acostado y lo vemos ahí, pero nunca nos mostraron más allá de eso. Y creo yo que es como para darle ese último gran adiós al personaje, que no lo veamos caer, que lo recordemos como un grande, como el líder que era. Y realmente eso me pareció increíble. O sea, la serie está increíblemente bien manejada, increíblemente bien dirigida. El único punto negativo que le puedo encontrar es esa parte de la ejecución que sentí que fue demasiado temprano. De ahí en más quiero hablar de las cosas buenas desde el episodio, que siento yo que fue todo lo demás. Para empezar, la sorpresa yo no lo veía venir ni a kilómetros. Sí, a lo largo de la serie nos venían diciendo
esto, pero la sorpresa cayó muy de pronto, más que nada por el inicio del capítulo en el que él estaba comenzando como esta revolución, tratando de correr a Jerry, tratando inclusive correr a Sid. Vemos que tiene esa intención de crear algo nuevo en ATN, con su hijo ya de su lado, me refiero a Roman, y de la nada nos lo cortan así. Es que eso pasa en la vida real, o sea, alguien se te muere y no sabes, no te lo esperas, y me encantó cómo lo manejaron. Estoy impactado todavía por el episodio, creo yo que es el capítulo que va a marcar el antes y el después de la serie. Y sí, en esta serie cada que tenemos una boda, alguien muere, ya nos lo han anunciado varias veces, y me encanta cómo se va trabajando, como en el capítulo 4 de la temporada 4, el personaje clave de la serie termina muriendo. Son como cerrar esos pequeños rompecabezas, y me encantó el final de arco que tuvo el personaje de Logan Roy con este capítulo pasado que tuvimos, donde él logra pedirle disculpas a sus hijos, a pesar de que se sientan manipuladoras, pues al final de cuentas fue el último adiós que tuvo con muchos de ellos. Es curioso que en ningún momento compartió cuadro o escena con ninguno de sus hijos. Me gustó demasiado que en esta dirección que tomaron, el Logan Roy haya tenido su muerte con estos personajes del trabajo que ni siquiera le tenían un aprecio especial, lo veían como el jefe nada más y le tenían miedo. No pudo pasar sus últimos momentos con sus hijos, y al final de cuentas era un personaje detestable el señor Logan Roy. Él dejaba a sus esposas sin dinero, sin casas, inclusive a la primera la metió a un psiquiátrico. Era un hombre que no merecía un final feliz, por así decirlo, y por eso no pudo estar con sus hijos. Me pareció increíble cómo lo manejaron también. El hecho ya de que mueras y estén las personas equivocadas al lado tuyo y no tus hijos, creo que marca demasiado cómo fue el personaje, y me gusta cómo le dan el final a cada uno de los personajes como bien merecen. Logan Roy no se merecía para nada un final feliz, pero pues tuvimos estos momentos de despedida con sus hijos que me encantó la frialdad y la poca capacidad de decir las cosas que tenían, ya sea por el shock y porque realmente no sabían qué decir. Es decir, su padre no fue un buen padre como tal con ellos, sí les dio todo, pero jamás pudo tenerlos lo cerca que le hubiera gustado. Inclusive él siente que los pudo haber educado de mejor manera. La única persona con la que le veía potencial era a Roman. Es por eso que le dejaba las tareas difíciles de cortar cabezas como la de Jerry, pero no, ni siquiera tuvimos eso, porque el personaje de Roman no es un personaje frío que le guste correr a la gente. Realmente creo yo que de todos los hermanos es el que más empatiza, y me encantó que fue el primero en alzar la voz y poder despedirse de su padre. También algo que me llamó la atención en el capítulo fue de que no se podían dar un abrazo sincero. Realmente todos los abrazos se ven súper fríos, súper anormales. Es algo complicado porque estas personas, toda la serie nos las han planteado como algo con lo que no puedes empatizar, porque son personas detestables, porque son personas adineradas, no porque tener dinero sea malo, sino porque particularmente estos personajes son groseros, son personas déspotas, hacen de todo, y el hecho de que tengan la muerte de su padre y los impacte tanto, siento yo que los humaniza bastante más, y aquí es donde las actuaciones juegan un papel bastante importante. Repito, los mensajes de adiós de sus hijos se sintieron tan reales, pero a la vez tan vacíos, y esto es lo que pasa realmente, o sea, no te esperas las noticias así, y la muerte en este capítulo, ya sé que puede sonar repetitivo, pero estuvo increíblemente bien manejada. Otra cosa interesante que tuvimos en el episodio es cómo, a pesar de la muerte de Logan Roy, cada uno seguía pensando en su posición, particularmente el personaje de Tom, que sí se le ve impactado, se le ve triste, pero no por la muerte tal cual de su suegro, sino porque se le va su protector, aquella persona que lo tenía a su lado. Recordemos que ahora, con la muerte del personaje de Logan, sus hijos muy posiblemente vuelvan a Waystar Royco y se hagan cargo de la empresa. Muy posiblemente también vayan a correr a Tom. Se va a iniciar una guerra importante ahí. La junta todavía tiene que aprobar que entren los personajes de Siobhan, de Roman y de Jeremy Strong o de Kendall. Tienen que aprobar que entren, pero lo más probable es que lo hagan, simplemente por el hecho de que se le va a meter más chicha, y es ahí donde el personaje de Tom seguramente va a tener un papel clave en este momento de la serie. Otra persona que pensaba demasiado en su posición y no lo mencionó tal cual es el personaje de Carrie, la asistente, que se le vio en shock pero a la vez contenta. Siente ella que está varios pasos adelante, tal vez consiguió la herencia o no sé qué logró, pero Carrie se le veía bastante contenta por la noticia. Otro personaje que está muy interesado en su posición es el personaje de Jerry, ya que ella iba a estar a nada de que la corrieran, y ahora es parte importante para la declaración y el tema de que las acciones no se desplomen más de lo que ya se desplomaron en el capítulo. Y la serie fue
fue bastante inteligente en mostrarnos que a pesar de todo este caos, a pesar de toda esta muerte, esta tragedia, hay un personaje en particular que en este capítulo lo estuvieron marcando bastante como que va a ser el nuevo líder. Y estoy hablando del personaje de Kendall. Y el capítulo fue bastante inteligente en darnos estos pequeños guiñitos, porque cada que estábamos en el plano del avión regresábamos al barco y veíamos al personaje de Kendall. Por ejemplo, al final del capítulo, el último frame que tenemos es con Kendall. Y ya nos dejan entrever estos pequeños guiñitos de que él es el elegido. Otra cosa brillante del capítulo es el hecho de que sus hijos estén en un barco y su padre esté en un avión. A ese grado de distancia estaban de separados sus familiares. O sea, el hecho de que tu padre vuele a Suecia y tú estés en un barco en la boda de tu hijo, en la boda de tu hermano, creo que significa demasiado. Otra cosa importante que nos marcó el episodio es el personaje de Connor, que ya nos dejaron la lección, y sobre todo el personaje de Logan Roy, de que importa muy poquito Connor. A pesar de que el episodio se llame La boda de Connor, realmente el personaje tal cual importa muy poco, y el primero en mostrarnos esto es Logan, ya que él estaba volando para cerrar una venta en lugar de estar presente en la boda de su hijo, porque no le dan la importancia suficiente, y eso me pareció brillante. Connor, a diferencia de sus otros hermanos, no se muestra tan triste. Está en su boda, evidentemente tiene que concentrarse en eso, pero siente como que se quitó un peso de encima, no se le ve tan afectado, y él es consciente de que su padre sí lo quiso, pero nunca se sintió orgulloso de él. Y claro está la muestra de que no iba a ir a su boda, ya que se estaba casando nada más y nada menos con Willa, que es un personaje de dudosa procedencia y de dudoso pasado, al menos eso nos hacen ver en la serie. Al final del capítulo sí se logran casar, pero me encantó todo el arco que tiene el pequeño Connor. Yo creo que no vamos a tener más de él a lo largo de la serie, a lo mejor sí en el funeral, pero más allá de lo que pasa en la empresa, que yo siento que va a ser la trama importante ahora, Connor no tiene voz ni voto por decisión de él. Entonces creo yo que el personaje de Connor va a estar desechado. Hasta aquí llegó su trama, ya se casó, ya tiene lo que quería. Dudo mucho que alcance la presidencia, seguramente lo van a tocar poquito al final de la serie, pero dudo mucho que veamos más del personaje de Connor. Y es así como llegamos a cerrar varios arcos en la serie. Me encantó el episodio, se siente como un capítulo final, pero sí siento que fue muy apresurado. Otro personaje que aquí estuvo tocado fue Roman, ya que él era el más cercano a su padre. Su padre veía en él alguien del cual esperaba demasiado. Roman se sintió decepcionado, ya que sus últimas palabras hacia él fueron básicamente muy groseras. Le dijo que estaba siendo un imbécil por querer despedir a Jerry básicamente, y él estaba muy triste ante esa situación. También se le nota muy afectado. Es el único hijo que se decide ir a ver a su padre a pesar de que ya esté muerto. Claramente Roman va a ser el más tocado a lo largo de la serie, y seguramente se va a meter en una depresión un poquito grande en cuanto a los otros hermanos, que se le ven más fuertes, un poquito más de semblante, pero Roman siento que sí se va a acabar, y el personaje de Kendall es el que va a ascender. Me pareció increíble cómo estos guiñitos estuvieron presentes. También el personaje de Siobhan, la actuación que se aventó la actriz, me parece que se llama Sara, estuvo increíble. En el momento que le avisan de su padre, el cómo estuvo llevada la escena con cámara en mano, estas vibraciones que se sentían tan reales como si nosotros estuviéramos presentes ahí y sintiéramos el shock de cada uno de los personajes. La actuación, cómo se le rompe la voz a la actriz, estuvo increíble. En su momento del discurso a la prensa me pareció brillante, y fue bastante congruente la serie también con lo que pasa en la vida real. Cuando hay sucesos así de importantes, evidentemente las acciones de la empresa se desploman. Esto hace que tengan pérdidas millonarias, y seguramente va a afectar en la cotización de la venta que van a tener con el personaje de Madsen. Seguramente él va a decir: yo sé que su padre ha muerto, pero la empresa bajó su cotización en las acciones, les voy a bajar el valor que ya tenía. Y esto también va a ser importante porque necesitaban ese dinero para pagar la otra empresa que compraron. Entonces yo siento que ya se metieron en un montón de problemas legales debido a esta situación. Vamos a ver qué es lo que logra hacer Kendall, cómo va a llevar Siobhan su divorcio también a la par de la muerte de su padre. Y estuvo interesantísimo todo lo que ocurrió, estuvo increíble. Algo rescatable también, ya para concluir, es el hecho de que todos los personajes que nos habían mostrado en temporadas anteriores estuvieron aquí. No estuvo tal cual las madrastras, no siento que hubieran hecho falta de todas formas, pero todos los demás personajes estuvieron englobados aquí. Se sintió como el Infinity War de la serie de Succession, y realmente estuvo muy bien llevado. Pero me interesa saber tu opinión, qué te pareció a ti el capítulo, si te gustó o no te gustó. Estoy muy emocionado para ver qué pasa en los siguientes capítulos. Y
déjamelo aquí abajito en los comentarios. Te voy a estar leyendo y dejando un corazoncito muy grande. Y tú también déjame tu like, por favor. Aquí al ladito te estaré dejando un botoncito para que le piques y te suscribas. Y aquí al ladito te estaré dejando 2 videos que te recomiendo que veas. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos. Chao, chao. Un beso.